índice de Apgar expresa, muy tomado, Hola, buenas tardes. Pero antes de comenzar, les pido disculpas por el examen que no fue, porque tendría que haber habido un examen, pero no se pudo, pero va a ser para la próxima semana. Así que vamos a ir con todo para vengarnos de eso. A ver, al azar. A ver, girando, ¿cuáles son los parámetros de la? ¿Para qué se utiliza la vitalidad? Tanto que querés responder, ¿cuáles son los parámetros del Silverman-Anderson? Movimiento tóraco-abdominal, tiraje, tracción, nasal y periodo. ¿Vos tenés barba? ¿Sos barbuda? Ya lo dijo. Bueno, por lo visto, como están acostumbrados a responder el grupo, entonces vamos a ver brevemente este video que les va a recordar cómo es el Apgar, para qué se utiliza y van a ver lo útil que va a ser más adelante cuando tengamos que atender el parto y atender a un niño que recién nace. Fíjense, tomen nota y acuérdense cuál es el Apgar. Vamos. Cinco minutos dura, así que... El Apgar lo tienen que conocer, se tiene que estudiar de memoria un poco la clasificación, pero en las reiteradas preguntas que van a tener lo van a ir adquiriendo rápidamente. Ya, esto es de los exámenes de ingreso que se toman en España. Ya, así que, o sea, no hay tanta variación, es muy parecido, solo que el nivel de exigencia en Europa es un poquito más y ahí no tienen oportunidad de copiar como acá, tampoco de sobornar como hacen en la residencia médica. ¿Vieron la noticia lo que salió? Sí. Fue terrible eso. Esa la adaptación cardiorrespiratoria y la función neurológica del recién nacido. O sea, básicamente no identifica qué probabilidad de secuelas puede tener un paciente con un menor Apgar. No hace eso el Apgar. Simplemente va a evaluar qué posibilidades tiene este niño de adaptarse a la vida extrauterina y quiénes de ellos necesitarán reanimación o no. Es una evaluación que se hace al minuto, a los 5 minutos y se puede hacer una tercera evaluación a los 7 minutos. Se clasifica en vigoroso y deprimido, como veíamos antes. El vigoroso es el recién nacido, el deprimido es aquel que va a necesitar reanimación cardiopulmonar, y lo vamos a ver en la segunda clase. Y cuando nosotros utilizamos el índice de Apgar más el pH de sangre umbilical, este sí puede ser un predictor de mortalidad neonatal. ¿Por qué? Porque el pH, cuanto más acidosis presenta el paciente y menor Apgar, más probabilidades de llegar. Ya, ese concepto es importante. Fíjense ustedes que el Apgar va de 0 hasta 10, ¿verdad? Y el pH normal del cuerpo humano, de la sangre, ¿cuánto es? 7.35 a 7.45. Eso es lo normal. Cuando un niño nace,
y cuando nace deprimido, nace con falta de oxígeno, entonces empieza a producir acidosis, porque cuando no tiene oxígeno el cuerpo sigue la vía alternativa del ciclo de Krebs para producir energía a partir de sustancias que no están regidas por el oxígeno. Entonces, por eso la sustancia final que se produce con el metabolismo anaeróbico es el ácido láctico. Entonces va aumentando el ácido láctico y va disminuyendo el pH. Y mientras más bajo el pH, menos posibilidades de sobrevida que tiene. ¿Qué es lo que está diciendo acá esta doctora? Mientras más bajo el Apgar, peor es la mortalidad. Mientras más bajo el pH, peor es la mortalidad. Entonces la asociación de las dos, un Apgar bajo más un pH de cordón bajo, es fatal, es índice predictor de mortalidad neonatal. A una situación fatal tiene. La asociación de estas dos variantes aumenta el riesgo relativo de muerte neonatal en los niños tanto de término como de pretérmino. Entonces, el cuadro de índice de Apgar va a mencionar 5 ítems: la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el tono, la respuesta a la sonda o eventualmente los reflejos y el color. La frecuencia cardíaca, ustedes divídanla en 100, ¿sí? Una frecuencia cardíaca que es menor de 100 tiene 1 punto y es mayor de 100 tiene 2 puntos. Ahora, si no existe la frecuencia cardíaca porque el chico nace en paro cardíaco, la frecuencia no se puede determinar, el puntaje es 0. Pero recuerden la frecuencia cardíaca de 100 que separa el mayor puntaje del medio. El esfuerzo respiratorio es aquel que el niño rápidamente intenta hacer las primeras ventilaciones. Es un chico que tiene un buen esfuerzo determinado por el llanto. O sea, el chico que llora con energía tiene un buen esfuerzo y eso está determinado por un puntaje de 2. El tono muscular, acá sí es importante la diferenciación. Ustedes van a ver en las preguntas que el flácido es claro, porque no tiene flexión, no tiene movimiento, es el característico de los prematuros. Pero el chico que tiene cierta flexión en extremidades, en las preguntas pueden utilizar la palabra cierta flexión, moderada flexión o semiflexión para asignarle a estas entidades un puntaje de 1. En cambio, cuando el chico tiene un movimiento activo, ¿sí?, y no están las características ni de cierta, ni de moderada, ni de semi, es decir, que tiene la palabra flexión directamente, ahí se le indica un puntaje de 2. Movimiento activo o flexión, puntaje 2. Después hay un ítem que hace referencia a la respuesta a la sonda, porque la respuesta a la sonda es después de limpiar la orofaringe, que se está tratando de reemplazar por otras maniobras reflejas en relación al tacto a nivel plantar, pero van a considerar, inclusive en el Nelson lo plantea como respuesta a la sonda, que si no tiene respuesta tiene un puntaje de 0, que si tiene una respuesta con alguna mueca gesticulada es 1, o cuando tose o estornuda que tiene un esfuerzo, siempre la tos y el estornudo, piénsenlo como un esfuerzo vigoroso del niño, es un puntaje de 2. Y el color, inicialmente el niño puede presentar una acrocianosis, y esto es común en las primeras horas de vida, que le va a dar un puntaje de 1, teniendo en cuenta, considerando para un lado o para el otro, cianosis puntaje 0, color rosado puntaje 2. Entonces, ven en la placa que de 7 a 10 se considera un paciente vigoroso, de 4 a 6 se considera un paciente deprimido moderado y menor de 4 es un deprimido grave. Bueno, ahora quedó más claro, ¿verdad?, cómo es el puntaje del agua. Después vamos a ver cómo lo hacemos en la vida real con puntuación de verdad. ¿Sí? ¿El de respuesta a la sonda es el mismo de digestibilidad? Sí. Cuando lo atendés al paciente, le metes una sonda por la nariz y él, claro, es desagradable eso, ¿no? Y él responde gritando y llorando. Entonces, hay varios motivos por los cuales uno tiene que poner la sonda. Uno es para ver el agua y otro para ver la permeabilidad de las coanas, que ya había dicho antes.
Y también algunos recomiendan meter en el ano la sonda para ver la permeabilidad anal, porque hay algunos niños que nacen con el ano imperforado, ¿no? Entonces ahí te das cuenta inmediatamente. Se recomienda primero poner arriba y después abajo, con la cuestión higiénica, porque igual son técnicos. Pero es feo. Ya. Doctor, Sí. ¿y el pH del cordón cómo se toma? Inmediatamente nace el paciente. Esto tiene importancia desde el punto de vista legal. Si es que el paciente nace muerto y vos le tomás inmediatamente un pH, el pH, si el pH, o sea, le hace meter una jeringa al cordón y a uno de los vasos del cordón extrae sangre y esa sangre le hace una gasometría. Si el pH es menos de 7.11, ese niño ya llevaba muy mal, muerto prácticamente dentro del útero y es culpa de los tetas. Si el pH te viene 7.30, 7.35 y se muere el paciente, ya es culpa del pediatra, porque el paciente no nació tan mal. Te sirve mucho el pH, pero no solamente con fines legales, como lo que explicó acá. Mientras más bajo el pH y más bajo el agua, ambos parámetros se potencializan y son de mal pronóstico. Vamos a ver dos temas cortitos, bien cortitos. Y van a ver cómo está bien relacionado con el tema del ágora que ustedes acaban de ver. Se trata de la taquimia transitoria del recién nacido. La taquimia transitoria también tiene otro sinónimo, ¿ya? Se dice taquimia transitoria porque es un problema de aumento de la frecuencia respiratoria que claramente es reversible, pero también se lo denomina como pulmón húmedo, taquimia neonatal o síndrome de dificultad respiratoria tipo 2 o síndrome de mala adaptación cardiopulmonar. Son términos distintos que por ahí en algún libro van a encontrar otro, pero por lo común casi en la mayoría de los libros está como taquimia transitoria de recién nacido, y es así como nosotros lo conocemos. Es bastante frecuente, se dice que hay hasta un 30% de los nacimientos que el niño puede llegar a presentar taquimia transitoria. Es un síndrome que se presenta después del nacimiento, en los niños de término o pretérmino que están cercanos al término. Tiene la característica de que este síndrome aparece más en los partos que han sido realizados por cesárea y más aún en aquellas madres que recibieron sedación durante el parto, ya sea por un procedimiento para la cesárea o por un parto sin dolor. Vieron que para el parto sin dolor le ponen una anestesia raquídea o le pueden poner también por vía endovenosa. Cuando es por vía endovenosa, esto es un poquito más complicado porque la madre no siente dolor, queda un poquito adormilada, pero el bebé también nace completamente, digamos, con un hambre bajo, con flacidez, y hasta que se metabolice la medicación tarda un poquito. Y esto puede llegar a producir lo que se llama la taquimia transitoria de recién
como su nombre lo indica, es una taquipnea. Taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria. Hemos hablado que la frecuencia respiratoria normal de un paciente es aproximadamente, lo normal es menos de 60 respiraciones por minuto, de un recién nacido. Aparentemente hay alrededor, ya no sabemos cuánto es el porcentaje, pero parece que hay un 30% aproximadamente de poliquia, pero a nivel general está así, 30-40% de los recién nacidos. ¿Por qué se produce? Fíjense, a ver, metámonos un poquito en la fisiología del bebé. Resulta que cuando está dentro del útero, el paciente está sometido a presiones de diferente naturaleza. Cada vez que el útero se contrae en el proceso del trabajo de parto, se contrae, el bebé es presionado por dentro. Y cada vez que se contrae el útero es presionado a ser expulsado hacia afuera. El obstetra va a ayudar, lentamente va a sacar, dura horas, aproximadamente 12 horas dura el trabajo de parto. No es que empiezan las contracciones y salen como en las películas, no es así. Empiezan las contracciones y empieza un problema porque hay que contraerse, luego controlar, ver cuánto está la frecuencia cardíaca, van pasando los minutos, las horas, y la mujer sigue ahí con el proceso de trabajo de parto, se van haciendo cada vez más frecuentes, son horas que duran. Y entre todo eso, el niño se somete a una presión. Y esa presión hace que cuando está expulsándose la presión del músculo del útero, ese músculo que es un músculo bien poderoso, que se contrae para expulsarlo, hace que el bebé también se comprima. Al comprimirse, sería como, en términos vulgares, como que exprime al pulmón del líquido, ¿no? Entonces, al pasar por el canal del parto, el pulmón es exprimido prácticamente. Y cuando sale el paciente, hace su primera respiración. En la primera respiración tiene que generar aproximadamente 40 centímetros de agua de presión negativa para que puedan abrirse los alveolos y pueda entrar todo el aire y expander los pulmones que hasta ese momento estaban completamente colapsados. Recuerden que dentro del útero los pulmones están completamente colapsados, no hay intercambio gaseoso y no tienen funcionalidad. Hasta en el momento del nacimiento. En el momento del nacimiento se expanden los pulmones con la primera respiración y el bebé empieza a llorar, y todo ese proceso de expandir y llorar y hacer presión hace que todo ese líquido en exceso que había dentro de la caja torácica, dentro de los pulmones, todo ese líquido se va drenando hacia lo linfático. Ahora, ¿qué pasa en una cesárea? Peor todavía si es una cesárea sin inicio de trabajo de parto. De pronto está todo bien, la madre se alista, paga la cuenta a la clínica y llega, bueno, ahora espéreme. O si no, hay muchas mujeres que dicen, no, ya no aguanto más la panza grande, sáquemelo, y no, pero faltan 3 semanas para que nazca. No, si no voy a buscar a otro médico si usted no me quiere operar. Y va y se opera. Y eso es lo que no se debe hacer, que el médico se deje convencer por el paciente de sacarlo antes de tiempo, porque ahí vienen los problemas, pueden ser prematuros, siempre hay un error de unas 2 o 3 semanas con los cálculos y pueden hacer mucho antes de tiempo, y sería un problema. Bueno, la cosa es que cuando nace por cesárea, ese bebé no ha tenido esa compresión ahí adentro y esos pulmones se mantienen con líquido. Tienen edema en los alveolos y tienen ese líquido. Por lo tanto, cuando el niño nace con cierta cantidad de líquido dentro de los alveolos. Y esto hace que la hematosis no sea completa. ¿Saben cuál es la hematosis, verdad? Exactamente, va a ser pregunta de examen, 100%. Les aviso, ¿ya? Entonces, la hematosis es dificultosa porque el aumento del espacio alveolo capilar, digamos,
se ve favorecido, o sea, el lugar donde se produce el intercambio del CO2 con el oxígeno no es tan fácil, digamos, de hacer esa translocación. Eso pasa cuando es el parto por cesárea. Pero cuando es el parto normal, los niños nacen bien, y por eso es que es mucho menos la cantidad de niños que hacen taquipnea transitoria después del nacimiento. Y es mucho más frecuente en aquellos niños que son obtenidos por cesárea que por parto normal. Encima hay otras cosas, ¿no? Hay unas catecolaminas que se producen por respuesta al estrés del paciente, porque es un estrés, el nacimiento es un estrés, es un trauma. Imagínense de estar 9 meses dentro de un ambiente que no tenía ni calor ni frío, estaba perfecto ahí adentro, no tenía hambre, no tenía sed, no tenía nada. Y estaba de lo más cómodo posible ahí, solamente acompañado del loop tube así del corazón de la madre que está ahí cerquita. Y de pronto nace, ¿y dónde nace? Nace un ambiente frío para él, porque adentro está con 37 grados centígrados. Nace por ahí en el altiplano a 10 grados centígrados. ¿Ya? Y cuando nace a un lugar donde está una luminosidad que le duele los ojos, porque para los médicos no tenemos que tener luz, una muy buena luz, ¿verdad? Entonces el niño nace, se ensordece con los gritos de los médicos, los ruidos y todo, se enceguece con la luz blanca, brillante que hay, se traumatiza con el frío del ambiente porque siente frío, se evapora rápidamente, nace completamente mojado, y todo eso hace que produzcan catecolaminas endógenas. Le produce una respuesta que el niño empieza a llorar. Y encima los médicos, algunos de ellos, salen y le dan un golpe en las nalgas para que llore, ¿no? O sea, por eso que la OMS ha prohibido ahora eso de que está prohibido, como eran las películas antes, no sé si alguna vez vieron, ¿no? Oh, ya nació, sale y le da un golpe y llora y todo el mundo contento. No, ya no se recibe a golpe a este mundo y es suficiente con lo que va a vivir el resto de su vida. Entonces, está prohibido eso, ¿no? Por eso es más frecuente la taquipnea transitoria en los pacientes que nacen por cesárea que por parto normal. Lo que les acabo de explicar. Resulta de que el alveolo es este, ¿ya? El alveolo. Acá hay la microcirculación y acá están los linfáticos. Cuando nace, antes de la primera bocanada de aire, estos alveolos están ocupados por líquido. Están colapsados y tienen líquido en su interior. Este líquido está contenido dentro del alveolo que está colapsado, y estos alveolos colapsados producen una sustancia que se llama sustancia surfactante, ya que más adelante la vamos a explicar más, porque cuando no hay esa sustancia surfactante se produce otra enfermedad, que es la enfermedad de megakardialina. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero vayan conociendo ahora de que estos alveolos tienen que madurar y tienen que producir todo eso, y en la primera bocanada de aire estos alveolos se abren con aire y todo este líquido que estaba metido adentro tiene que reabsorberse a través de los vasos linfáticos. Y al expandirse entra el aire y se produce la hematosis. Y este espacio, cuando no se reabsorbe completamente, este espacio es mucho más amplio. Entonces no hay una facilidad para el intercambio gaseoso. Consecuencia, ¿qué es lo que pasa si no hay una adecuada reabsorción de ese líquido amniótico y si no hay una adecuada hematosis entre el oxígeno y el dióxido de carbono? El paciente empieza a tener dificultad respiratoria, hipoxia, y empieza a presentar lo que se llama taquipnea. Aumenta la frecuencia respiratoria para compensar esa falta de oxigenación. Por eso se llama taquipnea transitoria. La taquipnea transitoria del recién nacido se llama taquipnea transitoria porque cursa con taquipnea y es transitoria y produce en el recién nacido. Por eso se llama taquipnea transitoria. Factores de riesgo. Hay algunos factores por los cuales uno aumenta mucho
la cantidad de estos pacientes que tienen taquipnea transitoria. En primer lugar, el nacimiento antes de tiempo. Obviamente, si nace antes de tiempo, sus pulmones no están lo suficientemente maduros como para poder respirar el aire que nosotros respiramos y tienen problemas para respirar. El parto vaginal intempestivo, esas mujeres que tienen 10, 12 partos como si nada, especialmente las menonitas, tienen cualquier cantidad de partos y salen pero violentamente. ¿Ya? El organismo está tan acostumbrado ya a tener expulsiones que sale ese paciente y no da tiempo a nada. No da tiempo a que hayan esas compresiones de expresión para que el niño pueda nacer con la expulsión de líquido amniótico. Pinzamiento tardío del cordón umbilical. Se recomienda el pinzamiento tardío. De hecho, para cortar el cordón umbilical uno tiene que demorar entre 1 a 3 minutos. ¿Ya? Eso que ustedes están acostumbrados a ver, que sale el paciente y inmediatamente un lado pinzan, el otro lado pinzan y cortan al medio. Eso no debería ser, pero nadie lo hace. Ya por los obstetras dicen una pérdida de tiempo, esperar un minuto ahí con el paciente. ¿Para qué? Ya. Lo reglamentado, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Lo reglamentado es que cuando el niño nace, uno tiene que esperar de 1 a 3 minutos para que recién corte el cordón umbilical. ¿Ya? Por muchas razones. Una de ellas, evitar la anemia del lactante. Y se evitan muchas cosas. Bueno, pero cuando tardan demasiado, por ejemplo, nace en un taxi y hasta que llega al hospital está sin pinzamiento del cordón, la mujer está ahí en el asiento y el niño está ahí afuera y sigue ahí y tarda más de 5 minutos, 10 minutos, ahí tiene otro problema. Se produce taquipnea transitoria. Macrosomía fetal. Los hijos de madre diabética tienden a tener alto peso, más de 4 kilos por lo general. ¿Por qué? Porque la insulina es un factor para el aumento de peso. Cuando la madre tiene diabetes y no se controla, no se coloca la insulina y sigue con las glucemias elevadas, el cuerpo de la madre, como respuesta, produce el estímulo al páncreas de ella para producir insulina, pero el páncreas de ella está prácticamente cansado y no puede producir la insulina que debería en respuesta a la hiperglucemia. Entonces, ¿quién capta la hiperglucemia? Es el feto. El cuerpo del feto detecta de que hay una gran cantidad de azúcar y las células beta de los islotes de Langerhans del feto son los encargados de producir mayor cantidad de insulina. Producen a todo chancho insulina para tratar de compensar esa hiperglucemia que tiene la madre. No lo logra, obviamente, porque su volumen no le da, pero produce gran cantidad de insulina. Y la insulina, ustedes saben, que es uno de los principales que va a producir el estímulo del factor de crecimiento. O sea, ¿por qué crecemos cuando crecemos? Bueno, cuando son, digamos, en la infancia, en la pubertad, ¿por qué crece? Se crece uno por el estímulo del sueño. Mientras más duermen, más crece. Y el otro es el estímulo de la insulina. ¿Ya? Que mientras más insulina tenga, más va a crecer. O sea, hay una gran cantidad de producción de insulina y hace que el factor de crecimiento se vea incrementado. Y esto hace de que los niños, los fetos, que están produciendo gran cantidad de insulina dentro del útero, también en respuesta el cuerpo empieza a crecer. Por eso que los hijos de las madres diabéticas son macrosómicos, nacen con alto peso, porque están sometidos a su propia insulina. Pero eso es grave porque cuando nacen,
ellos están 9 meses sometidos a un medio hiperglucémico y cuando nacen, no es que nacen y ya su páncreas ya deja de producir insulina. Nada, el páncreas sigue produciendo insulina. Entonces, después que nace el paciente se reproduce porque sigue produciendo insulina. No sé si se entiende eso. Si no entienden, traten de entender. ¿Ya? Pero es así. La sedación materna. Igual lo mismo, la sedación materna. La sedación materna también es otro problema. Cuando quieren parto sin dolor, todo eso, no es que la sedan a la madre. Si la sedan a la madre, también va a pasar a la sangre, y a través de la sangre va a pasar la sedación al recién nacido y el agua va a disminuir. Sí. Una consulta volviendo a lo de la diabetes. He leído que se dice que las madres que han tenido diabetes gestacional o que tienen diabetes que no ha sido tratada durante el embarazo, sus hijos tienen tendencia a tener diabetes en un futuro y de una edad muy corta. Sería más o menos por este mismo mecanismo que, como ya el feto ha sido sometido a altas cargas de glucosa, podría decirse que se terminan dañando las células pancreáticas, las células beta-pancreáticas que se encargan de la producción de insulina y que en un futuro ya después terminan afectándoles y produciendo una enfermedad de la diabetes. No, en realidad las células de los fetos son tan activas que se reproducen y se reponen, todo queda perfecto. El problema es que ese niño va a tener la carga genética de la madre que tiene tendencia a presentar diabetes. Posiblemente ese niño no tiene esa carga genética. Y puede llegar a tener una diabetes tipo 1, pero no creo que sea por destrucción de los células. Sí, porque los fetos, mirá, voy a hacer ¿cuántas veces he visto eso? Están haciendo cesárea y el cirujano está operado porque tiene una fiesta que dice, está curado, ¿no? y opera rápido, vamos, entre cierre, son 7 minutos, abre y abre con los separadores y está ahí el útero a la vista, rápido, vamos a sacarlo, hace el corte y a veces el corte le corta la cara, así, al paciente le corta, un corte grande, profundo. ¿Cuántas veces me ha tocado a mí recibir al paciente con el corte y luego tenerlo ahí paseado? ¿Qué explicación le va a dar a la familia? ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Lo desinfectábamos bien, cerrábamos, le poníamos la gotita, ¿ya? Y créanme, no queda ni cicatriz. Los fetos, los recién nacidos se recuperan, pero una barbaridad. De verdad que no queda ni cicatriz. Y en los niños, cada vez que se golpea y hay un tajo así, yo nunca lo suturo, ¿no? Con nosotros no les queda cicatriz, queda bien. Primero, antes yo hacía intradérmica, qué bonito, intradérmica. Pero no, es mucho mejor con la gotita. Increíble. ¿De dónde salió esta charla? Nos debíamos hasta los cuerpos. El trabajo de parto prolongado es otro problema, ¿no? Hay veces que no nace y no nace por una desproporción suprapélvica y la madre está ahí, puje señora, no puedo, y siga, ya estoy cansada, agotada, la madre ya no puede más y el parto se prolonga 12, 18, 24 horas y sigue y no puede salir. Bueno, hay que hacer cesárea. Pero cuando el trabajo de parto es muy prolongado, pueden ocurrir varias cosas. Una de ellas es la infección del feto. La infección del feto, cuando hay más de 18 horas de ruptura de bolsa, pueden ingresar por vía ascendente a las bacterias y producir una infección. Por eso hay que decidirse y hacer una cesárea. Pero el trabajo de parto prolongado hace que el niño luego presente una taquipnea transitoria. La asfixia neonatal, muchos pacientes nacen con un circular de cordón, con un agar bajo y es necesario reanimar, muchas veces es necesario bolsearlo. Más adelante vamos a ver en qué consiste, digamos, bolsearlo para que el paciente logre respirar. Pero la asfixia sí. La hemorragia materna, cuando la madre entra en choque hipovolémico por algún trastorno de la coagulación y sangra demasiado y el feto también se ve expuesto a una hipovolemia, se produce.
Prolapso de cordón, a veces el cordón sale con la cabeza, primero sale el cordón y después la cabeza, y cuando están haciendo la cabeza oprime el cordón contra las paredes de la pelvis y eso evita la circulación del paciente y entra en hipoxia y el paciente puede llegar a morir. Por eso los que sean obstetras traten en lo posible pero si ustedes se van, nos harían felices a todos. Mejor es que no estén. El prolapso de cordón hay que solucionarlo lo más pronto posible porque esa presión que hace y la circulación que debería ir hacia el feto no va, se ve completamente colapsado. Eso produce hipoxia fetal y le va a producir probablemente una taquimia transitoria del recién nacido. La diabetes materna, por el mismo hecho de que la diabetes materna hace que hayan fetos macrosónicos, ya hemos explicado el metabolismo, es por eso. Ya, exactamente lo mismo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Obviamente, taquimia, si así se llama la enfermedad. Esta taquimia puede agravarse las primeras 6 horas y luego se estabiliza y después de las 12, 14 horas empieza a mejorar. O sea, esa frecuencia respiratoria tan elevada que tenía el paciente, el recién nacido, empieza a normalizarse. Puede persistir la taquimia con respiración superficial durante 3 o 4 días. Algunos chicos como que se acostumbran a respirar rápido y respiran rápido. Y ese es un problema también para el médico porque nos hace perder la objetividad y nos puede hacer variar el diagnóstico porque uno de los signos principales de la neumonía neonatal es justamente la taquimia. Entonces nos puede hacer variar el diagnóstico. Cuidado con eso. Recuerden, la neumonía, no conozco neumonía que no venga con taquimia. Entonces también hay que pensar como diagnóstico diferencial. La frecuencia respiratoria está aumentada, 80, 140 respiraciones por minuto. El paciente va a requerir oxígeno, alrededor del 40%. Pero por suerte evolucionan bien estos pacientes, en 24 a 72 horas ya están respirando completamente normales. A veces continúan con un problema de dificultad respiratoria. Por supuesto que si el paciente nace con dificultad respiratoria, nace con quejido, con un Silberman alterado, lo que le vamos a pedir es una radiografía. ¿Qué hay en la radiografía? Al inicio se ve como un vidrio deslustrado y esto es debido a la retención de líquido que hay a nivel intersticial en los espacios interalveolares. Se va a ver una trama vascular periliar aumentada, podemos ver incluso sisuritis, signos de sobrehidratación pulmonar, cardiomegalia leve. Normalmente los neonatos tienen un corazón un poquito grande con respecto a la proporción del adulto, eso es normal. Pero puede haber también un aspecto de corazón deshilachado, con una periférica clara. Miren, por ejemplo, lástima que no se ve bien, pero aquí podemos ver que hay alteraciones debido al fluido que todavía se retiene dentro de los espacios interalveolares, de líquido que no se ha reabsorbido aún hacia los linfáticos, ese líquido que debería estar claro. Estas radiografías deberían ser bien claritas los dos lados y no están. Se ven como levemente veladas, como si estuviera empañada. Lo mismo, otra radiografía. Entonces fíjense cómo los espacios periliares están un poquito reforzados acá. Y esto, no hay neumonía ahí, pero hay taquimia, hay periferia clara, pero los espacios periliares están reforzados. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Cuál es el tratamiento? Primero, tener los nervios de acero. O sea, uno,
Por eso es que es tan estresante la medicina, porque uno tiene que esperar y verlo al paciente cómo está con dificultad respiratoria, le pones oxígeno y esperar. Tenés que verlo. Y pasan las horas, pasan 2 horas, 3 horas y uno está pensando en su paciente cómo estará. Vuelve a verlo, está igual. Después vuelve, bajado 3, 4 respiraciones menos que antes. Bueno, no, está respirando igual. Empieza uno a pensar, ¿no? De todo, y si se me está pasando una neumonía, y si está séptico, ¿no? Mejor le haré un hemograma, pero el hemograma es normal, voy a esperar y espera. Y el pensamiento del médico es así, créanme. Uno está constantemente pensando en su paciente. Y cuando no mejora, uno aparenta tranquilidad, no ríe, dice tranquila, no pasa nada. Pero por dentro uno realmente se está carcomiendo. Eso es verdad. Sí. Doctor, para monitorizar las grandes anemias, ¿cada cuánto es bueno realizarle gasometría o resignación? Mira, por mí fuera tendría que estar monitorizándolo permanentemente, todo el tiempo. Pero depende de la clínica, ¿no? Porque la mayoría, bueno, cuando uno ya está acostumbrado a recibir pacientes así, ya se da cuenta qué paciente va a mejorar y qué paciente no. Cuando va a mejorar el paciente, hasta por ahorrar plata a la familia, decir, lo voy a pedir ahora, está yendo bien, mañana, al otro día está mejor y no le pido ni siquiera le pido. Pero cuando el paciente no está mejorando, vos clínicamente lo ves, de que se te está complicando, pedile. Puedes pedirle cada día, si lo ves que está peor, le pedís cada 12 horas. Incluso en la terapia intensiva le podemos pedir cada hora a los pacientes. No hay un límite, eso depende completamente de la clínica y del criterio médico. Depende de tu manejo del estrés también, porque algunos manejamos bien el estrés, otros no, por eso que los médicos algunos son malhumorados, no les puedo decir nada, les dicen no. Igual que ustedes, generación de cristal. Sí. Dijo que el paciente podría parecer a una sepsis o a una neumonía, y hasta que sepamos eso, los diagnósticos, ¿estaría bueno que le hagamos algún tratamiento con antibióticos? Realmente, Ahí está. No. Tenés toda la razón del mundo, porque cuando no hay un diagnóstico claro, si tenés duda diagnóstica y tenés algún antecedente de que tuvo ruptura prematura temprana, la madre tuvo infusión urinaria o tuvo un hemograma alterado, y tenés duda diagnóstica, ya estableces antibióticos. Porque el único, bueno, esto lo pensaba decir más adelante, cuando tengo una otra clase más adelante, pero lo voy adelantando. Grábense esto como un mantra. El único grupo etario donde estamos autorizados para iniciar antibiótico terapia ante la sola sospecha es en el periodo neonatal. No es como en los adultos. En los adultos lo vemos que está mal, con fiebre, y puede ser que esté, voy a esperar a ver cómo sale demorado. Al otro día sigue mal, sigue con fiebre, creo que si hablamos de la radiografía parece, ¿no? No voy a esperar un poquito más. Y espera, y bueno, ahora sí le dice antibiótico, le pones el antibiótico y después empieza a mejorar con el antibiótico. En el neonato no. En el neonato cuando se agarra una infección, si vos esperás a que el hemograma sea positivo, el hemocultivo sea positivo, y que todo ya tu paciente está séptico, está muerto, ya es irreversible. Entonces el único grupo etario donde tenés que iniciar antibióticos ante la primera sospecha de que pueda estar infectado es en neonatología. O sea, por eso le digo, si tenés un paciente respiratorio, es una taquina transitoria, vos podés esperar, y ya depende de tu clínica, voy a saber, este paciente lo ve un poquito mal, está peor ahora, tiene el antecedente de que la madre tuvo un poquito de fiebre, yo le pongo antibióticos. Nadie te puede decir por qué. Es un periodo neonatal. No hay más. Porque si no, te quedas sin paciente. Pero ya uno con la práctica sabe, ¿no?
este paciente nació mal, nació con un trabajo de parto prolongado, no tiene bolsa rota, no tiene antecedentes de fiebre la madre, nada, está con taquimia, parece que es una taquimia transitoria, le hago su hemograma, todo normal, espero y al transcurrir las horas empieza a mejorar. Entonces ya está, ya no necesito indicarle antibióticos. Pero si yo tengo dudas y tengo sospecha, sí tengo que hacerlo. Entonces el tratamiento, ¿cuál es el tratamiento? Solamente oxígeno, nada más, ayudarlo a que haya una buena hematosis, una buena oxigenación. Hacerle el control de los gases sanguíneos, como verán, no dice hágale gases sanguíneos cada 8 horas. No hay, eso depende del criterio médico, del juicio médico, depende de tu nivel de estrés, de tu nivel de... Claro que hay alguna médica histérica, ¿no? Que, ay, le pongo antibiótico y le ponen de todo. Diciendo un taller de... O sea, qué sé yo, es muy variable entre un médico y otro. Y hay otro también que es demasiado pasivo y por ahí se les pasa y puede pasarse. O sea, tampoco es bueno un extremo ni el otro. Por eso que la medicina es tan apasionante, porque es muy lógica y también es muy intuitiva. Es como un chamán el médico, ¿no? Es como un ente sobrenatural. Y nosotros estamos en una posición bien interesante, porque el paciente que nos va a ver a los pediatras, los niños que nos ven como si fuéramos dioses. Todo lo que nosotros decimos se lo creen, pero 100%. No saben de metáforas, nada. Los chicos, si yo le digo a un niño, por ejemplo, escucha, este va a ser inteligente, va a ser una gran persona, se va bien. Pero si yo le digo, tiene cara de boca, esto no va a hacer nunca nada, lo mato, lo destruyo moralmente toda su vida. Entonces, oxígeno. Le doy oxígeno, porque puedo darle por puntas nasales, puedo darle por halo cefálico, le hago los controles. Siempre le hago controlización de la oximetría. ¿Conocen el oxímetro? Siempre. Eso, sin duda. Y lo puedo poner en un CPAP en caso de que sea necesario. ¿Qué es el CPAP? Es una forma de administración del oxígeno. Quiere decir presión positiva continua en la vía aérea. Eso quiere decir CPAP. El Continuous Pressure Airway Positive. Presión positiva continua en la vía aérea. Eso. Sí. ¿Qué pasaría, digamos, como tiene taquipnia, darle el dióxido de carbono y produce, porque sería algo relacionado con una alcalosis? Alcalosis. Y sí, si respira rapidito, lava bastante CO2 y puede producir, digamos, una disminución del CO2. Y sí puede producir una alcalosis de tipo respiratorio. Pero lo más importante es el oxígeno. El oxígeno es el más importante en este caso, ¿no? Es como esas mujeres histéricas que están en el avión y empiezan a respirar. ¿Qué hacen? Le hacen el tratamiento contra la... Le ponen una bolsa, la asfixian ahí y con eso mejora. Que respire su propio CO2. Bien, preguntas. Rápido, vamos a ir con el otro. Entonces este tema es muy fácil, no es nada difícil. Sí, claro. Te va a preguntar, voy a saber que me solamente de este tema vas a revisar y no vas a pasar. Revisar el otro. Bueno, entonces lo daremos Bueno, seguiremos rápidamente ya. Vamos a ver el salame. ¿Saben qué es el salame? ¿Salame? ¿Qué es? ¿No saben?
Sí, donde la creación de líquido, ¿no? Salam. ¿Qué es? Salam. Nunca fueron al Oriente Medio, así, no estuvieron en Dubái, no estuvieron en Abu Dhabi. ¿De dónde son? ¿Cómo no van a ir? Salam es un saludo árabe. Es un saludo árabe. Y lo puse salam para que no se olviden. En otros textos van a encontrar como SAM, síndrome de aspiración meconial. Acá yo lo puse salam porque síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, salam, para que se acuerden. O pueden encontrar también SAM, síndrome de aspiración meconial. Bueno, vamos a ver lo que es el salam. A ver, no me acuerdo si está explicado acá. Ya. Fíjense ustedes que si por algún motivo, cualquiera que sea, el feto presenta un periodo de hipoxia intraútero, cuando hay hipoxia intraútero, los esfínteres se relajan, el músculo liso de los esfínteres se relaja y aumenta la propulsión gastrointestinal. Los movimientos peristálticos aumentan en respuesta a la hipoxia. Hay una producción aumentada de catecolaminas endógenas también. Y si ustedes se acuerdan de embriología, en embriología el feto está dentro del útero, que a su vez el feto está dentro de un líquido amniótico, ¿no es cierto?, de la bolsa amniótica. Y ese líquido amniótico es un líquido claro y liviano, casi como el agua. Es un líquido en el cual el feto está explotando tranquilamente. Pero cuando por algún motivo hay un episodio de hipoxia y el paciente tiene falta de aire, falta de oxígeno, no le llega oxígeno en suficiente cantidad, su centro respiratorio ahí dentro del útero se activa y necesita oxígeno y empieza a presentar movimientos respiratorios dentro del útero, lo que hace que obviamente no respira, inhala el líquido amniótico de la madre. Que no pasa nada si lo inhale, porque recuerden ustedes cuando estén haciendo, eso se va a exprimir y va a quedar sin ese edema pulmonar. Entonces el paciente va a respirar normalmente, no pasaría nada. Pero pasa que cuando hay hipoxia también el esfínter se relaja y aumenta el peristaltismo intestinal. Entonces todo ese contenido dentro del tracto gastrointestinal del paciente sale en forma de evacuación dentro del líquido amniótico. En otras palabras, para que me entiendan, se hace caca dentro del útero, dentro de la bolsa amniótica. Entonces, ¿qué pasa? Este meconio, así se llama, no se llama heces fecales, el producto, digamos, de la evacuación de un feto. Este meconio se mezcla con el líquido amniótico. Y este líquido amniótico ya deja de ser claro, limpio y delgado. Y se empieza a producir un meconio, un líquido amniótico meconial, o sea, teñido de meconio en una primera instancia. Cuando es poquito, eso se tiñe de un color oscuro, marrón oscuro, y se vuelve un poquito más espeso. Pero cuando es mucho más importante y persiste en el tiempo y el feto sigue hipóxico, hay mayor cantidad de evacuación ahí adentro y se produce mayor cantidad de meconio, puede llegar a ser tan denso todo el líquido como si fuera un puré de arvejas. ¿Conocen el puré de arvejas? Ya. El puré de arvejas es verde y es denso, ¿verdad? Así igualito. ¿Nunca comieron puré de arvejas? Pídanse un plato de puré de arveja, van a ver que es igualito al que conocen. ¿Ya? Así.
La mortalidad es alrededor del 4% aproximadamente. La mortalidad, estamos hablando de mortalidad. Causa más común, sufrimiento fetal y embarazo prolongado. Cuando el embarazo dura más de 42 semanas, ya pasa a ser un post-término, ¿verdad? Y los post-términos, la principal complicación que tienen es líquido amniótico meconiado, ¿ya? De los post-términos. Y ya vamos a ver más adelante algunas cosas más. Entonces miren esta figura. Todo lo que yo les estaba diciendo, el feto viene la cabeza para este lado, va a empezar la dilatación del cuello del útero y luego el paciente va a salir. Pero cuando hay por algún motivo algún problema de hipoxia fetal, se relajan los esfínteres, aumenta el peristaltismo y este líquido amniótico empieza a tornarse más espeso cada vez. Y mientras más tiempo pase va a ser peor. Por eso el obstetra tiene la gran responsabilidad de detectar eso en primera instancia cuando está comenzando. Eso es indicación ya de cesárea. Y no esperar a que el feto nazca en paro cardiorrespiratorio. Es ahí cuando nosotros nos vemos en problemas, cuando el obstetra no es capaz de diagnosticarlo y nos entrega un feto prácticamente muerto. Ahí no sirve la gasometría. ¿Para qué? Para decirle, bueno, no es culpa nuestra que haya nacido así. Entonces el neonato inhala ese líquido y nace así cubierto de toda esa sustancia viscosa que es el líquido amniótico meconiado. Los factores de riesgo abarcan sufrimiento fetal, obviamente es un factor de riesgo el sufrimiento fetal, la disminución del oxígeno al bebé mientras está en el útero, diabetes en la madre gestante. Las madres diabéticas tienen tendencia a que el niño tenga también meconio. El parto difícil, cuando no puede nacer y hay una desproporción cefalopélvica y el paciente está ahí trabado y no puede salir. Y cuando la madre es hipertensa, hipertensión en la madre gestante. La presencia de líquido amniótico manchado de meconio ocurre en un 12 a 14% de los pacientes. Esto puede variar dependiendo de los centros también, porque mientras mayor la frecuencia de los controles prenatales, es menos la frecuencia de los meconiados. ¿Por qué? Porque se los detecta a tiempo. Ya el mismo obstetra predice y dice, no, es que se va a meconiar, prefiero operar a la mujer ya nomás y sacarlo del feto. Más frecuente en los postmaduros y en los pequeños para la edad gestacional. Los varones tienen una mayor predisposición, como siempre, los varones siempre llevamos la de perder, por eso es que nos morimos más rápido. ¿Qué contiene el meconio? Es una sustancia brillosa, verde, fea, pegajosa, negruzca. Tiene ácido graso libre, tiene bilirrubina, abundante cantidad de enzima, albúmina, moco, jugo pancreático, sangre, vernis gaseosa diluida, glanúbulos, detritos celulares. Tiene gran cantidad de células descamativas que se desprenden del aparato gastrointestinal y son eliminadas hacia afuera. Todo eso tiene meconio. Y ese aspecto tiene. Por eso les decía, las primeras evacuaciones de un recién nacido normal también son negras. O sea, no es que si nace y tiene una caca negra está mal. Eso es normal. Eso es meconio. Todavía no son heces fecales propiamente dichas. La expulsión del meconio ocurre en situaciones de estrés fetal o de madurez fetal avanzada. Ya, eso lo hemos mencionado. La hipoxia puede estimular la actividad colónica y hay jadeo, que es lo que les decía. Cuando hay hipoxia hay estímulo del centro respiratorio y hay aumento del peristaltismo. Puede causar este meconio, atención con esto, el meconio espeso, cuando el feto está flotando en un líquido meconial, cuando nace, e incluso antes que nazca, el centro respiratorio ya le está produciendo el estímulo para la respiración, por más que no haya aire ahí adentro, pero el feto está con hipoxia.
está buscando desesperadamente tener oxígeno. Entonces ahí adentro tiene movimiento respiratorio y ese meconio espeso entra hacia la vía aérea. Y por supuesto son grumos, son pequeños grumitos, y eso le van a producir una impactación en la vía aérea inferior y le van a producir mayor dificultad respiratoria, porque se van a impactar en la vía aérea. Entonces va a producir obstrucción de las vías aéreas, que puede ser total o parcial. Aquí hay un compromiso respiratorio, puede entrar, el paciente puede hacer directamente paro respiratorio. Ni siquiera tiene intención de respirar porque está tan mal que ya ha agotado todo su mecanismo de defensa, ni siquiera puede respirar. O sea, nace en paro respiratorio. Si no nace en paro respiratorio, es una respiración acelerada, taquícardia. Nace cianótico, cianosis central y periférica. Y si nace mal así, también van a ser con hipotonía muscular y el paciente va a ser flácido en el momento del nacimiento. Puede ser leve o puede ser moderado también. Es leve cuando solamente hay dificultad respiratoria leve, taquimia, y que a las 48 o 96 horas ya están bien los pacientes. Puede ser moderado cuando tiene una frecuencia respiratoria mayor a 100. Tiene signos de dificultad respiratoria progresiva y requieren oxígeno más del 40%. Estos pacientes tienen riesgo de neumotórax porque al hacer la obstrucción en la vía aérea inferior taponan los alveolos y hace que haya escape de aire. Entonces pueden hacer neumotórax. Y es grave cuando el paciente ya está muy mal y necesita intubarlo. Hay estertores gruesos y acidosis respiratoria. ¿Cómo hacemos diagnósticos? Obviamente, primer diagnóstico, por el antecedente, nació con meconio, lo vemos en el meconio. O sea, al momento del nacimiento ahí está rodeado de un líquido negro. Le hacemos una radiografía de tórax y ahí podemos ver algunas densidades lineales y vemos hiperinsuflación de los pulmones con aplanamiento de los diafragmas. El diafragma va hacia abajo y el pulmón tiene un aspecto más sucio de impactación meconial. Se llama, fíjense que hay pequeñas áreas más densas y otras áreas más claras. Esto se llama pulmón en panal de abejas, porque está bien como trabeculado. También los espacios pueden estar también pequeños o hiperareados. Y otros que tienen una impactación bilateral tremenda, como si fuera una neumonía bilateral, porque hay una gran cantidad de meconio en ambos campos pulmonares. Todo esto son impactaciones de meconio. Da una anatomía topográfica completamente anormal desde el punto de vista de la radiografía en ambos campos pulmonares. Se tiene que hacer diagnóstico diferencial en primer lugar con la taquimia transitoria, que ya lo hemos hablado. Pero, ¿cómo hacemos la diferencia? Porque acá hay formas. La enfermedad de membrana hialina, que todavía no la hemos hablado, con una neumonía bacteriana, con un escape aéreo, o sea, con un neumotórax, o una sepsis, o con las anomalías congénitas del pulmón. ¿Qué hacemos en cuanto a tratamiento? Primero, los niños con meconio, había un 10% donde había meconio por debajo de las cuerdas bucales y se tendría que intubar y meter el tubo endotraqueal hasta dentro de la tráquea y de ahí hacer lavado y aspirar el meconio. Pero esto solamente se intuba a los pacientes que nacen muy mal. En primer lugar, obviamente, lo primero que le ponemos es el oxígeno. El oxígeno es clave, pero no abusar del oxígeno. Más adelante vamos a ver por qué. Pero el oxígeno es clave en estos pacientes. Porque la PO2 tiene que ser mantenida en un rango de 55 a 90 milímetros de mercurio y tiene que estar saturando más del 90%, porque de lo contrario el paciente entra en hipoxia. La indicación del oxígeno es la hipoxemia. Es importante mantener una PO2 por encima del 60%.
Le podemos dar surfactante. La sustancia surfactante es una sustancia que se la da a los niños con membrana hialina porque tienen dificultad respiratoria. Todavía es un tema que no lo hemos visto, pero vayan aprendiendo eso de que la sustancia surfactante es necesaria para que se mantenga una buena oxigenación. O sea que se puede administrar el oxígeno. No, por tubo, tenés que meterle por tubo. No es endovenosa la surfactante, tenés que meterle directo. Después vamos a hablar de eso, pero tenés que meterle un tubo endotraqueal y dentro del tubo endotraqueal le ponés la surfactante. Podemos utilizar drogas vasoactivas, dopamina, dobutamina, bicarbonato de sodio, y esto que es bien importante, utilizamos antibióticos. ¿Por qué utilizamos antibióticos si el antibiótico si no es infeccioso? La etiología no será infecciosa, pero la inflamación que produce, la respuesta inflamatoria que produce la presencia del meconio en la vía aérea inferior predispone y produce neumonía. Entonces es necesario, y les he dicho que en los neonatos tenemos que utilizar antibióticos antes de que den síntomas prácticamente, ante la sospecha. En el salam es indicación de antibiótico terapia. ¿Qué antibióticos ponemos? Siempre en neonatología, la primera línea de antibiótico siempre va a ser ampicilina más gentamicina. Ya, siempre. La primera línea de antibiótico terapia en neonatología, vuelvo a repetir, porque esto es súper importante. El primer antibiótico que utilizamos en neonatología es ampicilina más gentamicina. Métanse eso en la cabeza porque lo vamos a repetir varias veces y van a ver cómo eso hace 500 años que se utilizan ampicilina y gentamicina y hasta ahora sigue siendo la mejor opción como primera elección antibiótico terapia de neonatología, ampicilina y gentamicina. ¿Cómo se puede prevenir para que no se vuelva espeso el líquido? Le podemos meter una aguja y por ahí metemos solución fisiológica para diluir ese líquido amniótico. Bueno, ahí terminamos. Sí. ¿Y con cuánto tiempo suele resolverse este cuadro? Y depende, si no se complica, porque las complicaciones son muy frecuentes, se complica con neumonía, con motora, con hipertensión pulmonar persistente, que es un problema feo, grave, se puede producir un daño neurológico. Que más adelante vamos a hablar de esta patología de hipertensión pulmonar persistente. ¿Preguntas? O sea que es mortal. 4%. Se muere el 4%. Vamos a tomar lista. Rápidamente voy a tomar lista. ¿Pregunta al respecto? El 4% si es que no se complica. Claro. Se puede ver con el ecógrafo. Con la ecografía se ve el líquido más denso. Podés ver de los grumos. Y en ese instante cuando ya se le ve. Es necesario. Así te evitas problemas. Y eso se da por todo. Prendeme la nota. Sí, escucha. No quieres saber sobre las madres de Abeluca, los factores de riesgo, hablaba de, bueno, todo esto de que los niños podían ser hipoglucémicos. Bueno, la elección materna al inicio no les afecta en nada, una madre debe venir a sus hijos, no afecta en nada. No, para nada. Más bien hay que recomendar la lactancia materna. Tenemos un tema de lactancia materna más adelante y ese tema, ahí vamos a hablar de todo y vas a ver cómo la lactancia materna es lo único que puede salvar a la humanidad prácticamente. ¿Ya? Rápidamente vamos a pasar lista. Estamos casi sobre la hora. Dicen presente por favor y levantan la mano, ¿ya? Aguirre, Ana Laura, Amancio, Antelo, Arancibia, Cabello, Calderón,
Carrara, Castillo, Chilo, China, Denker, Durán, Elorriaga, Escalante, Escobar, Finey, Garay, García, Carla, González, Gutiérrez, Giala, Hornes, ¿dónde estás? Lema, Lisboa, Loexey, Manrique, Mazó, Renata, Mora, Natush, Natush Natalia, Nishizawa, Ortiz Mariana, Daniela Ortiz, Palacios, Paz Fernando, Paz Melgar, Ana, Paz Toro Mateo, Pérez Jonathan, nadie lo conoce, Jonathan, famoso Jonathan, Portillo, Quesada, Reynoso, Ríos, Rivero, Roca, ¿dónde estás? Salvatierra, Mayeli, Santander, Serrate, Silva, Tapia, Urioste, Vaca Flores. ¿Nadie conoce a Camila Vaca Flores? Dígale que está al borde del abismo. Valverde, Gabriela, Virués, Camille, Yorimoto, Sagini, Cortés, ¿dónde estás? Vargas, Senzano, ¿hay alguien que no nombré? Bueno, nos vemos, chao, hasta luego.